Bueno, voy a intentar explicaros en la medida de lo posible toda la movida que tiene ahora mismo la Iglesia española. El escritor y crítico literario Rafael Narbona llamó a los obispos españoles la última línea del búnker antifrancisco. Y no se equivoca. Los 117 obispos que conforman la Conferencia Episcopal Española han intentado restar credibilidad a las cifras del informe del Defensor del Pueblo publicado a principios de este mes, según el cual en España hay 440.000 víctimas de abusos sexuales perpetrados por el clero. Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha pedido perdón, pero su actitud tibia está muy lejos de la actitud de la jerarquía eclesiástica de países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Irlanda o Portugal, que incluso han comenzado a vender bienes para indemnizar a las víctimas, mientras que en España se propone un fondo estatal para tal cometido, lo que lógicamente ha despertado todavía más la indignación social. Durante su pontificado, Karol Wojtyla, más conocido como Juan Pablo II y considerado santo desde 2014 por la Iglesia Católica, persiguió de manera implacable a los teólogos de la liberación y promovió los movimientos laicos más conservadores de España, como el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, los Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación. Además, situó al frente de las diócesis españolas a sacerdotes de ideas sumamente reaccionarias. Los obispos de mente abierta como Alberto Iniesta, al que llamaban el obispo rojo de Vallecas, o el famoso Vicente Enrique y Tarancón, ambos enormemente críticos con el nacionalcatolicismo franquista, fueron sustituidos por intransigentes como Rouco Varela, Reig Pla o José Ignacio Munilla, aficionados a las declaraciones incendiarias contra feministas, personas LGBT, votantes de izquierdas o inmigrantes. Los seminarios de futuros sacerdotes se han convertido en caldos de cultivo de curas con ideas preconciliares, anteriores al Concilio Vaticano II, jóvenes que reivindican el alzacuello y la sotana y casi la barba de ayatolá y que no ocultan su hostilidad hacia los valores democráticos. La situación de la Iglesia española es tan preocupante que el Papa Francisco ordenó en febrero de este año una investigación para averiguar lo que estaba sucediendo. Precisamente la convocatoria del Papa que ha comunicado el Dicasterio para el Clero a toda la Conferencia Episcopal Española para reunirse en el Vaticano hoy, 28 de noviembre de 2023, por eso os traigo hoy este vídeo, tiene en principio como objetivo tratar esa inspección a los 45 seminarios españoles en los que en 2023 estudian 974 seminaristas, que parecen muchos, pero son 725 menos que hace una década. Los uruguayos Milton Luis Trócoli, obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, y Arturo Eduardo Fajardo, obispo de Salto, recorrieron estos seminarios entre los meses de febrero y marzo con el encargo del Papa Francisco de analizar su estado. Tras la larga auditoría, confeccionaron un amplio documento con las líneas de mejora y recomendaciones que entregaron al prefecto para el clero, el surcoreano Lázaro Yuheng-sik, y según publicó la revista Vida Nueva, fuentes del dicasterio definieron los resultados de la investigación como problemáticos, algo que anunciaría ya el clima que van a encontrarse hoy los prelados en Roma. Por si no fuera suficiente, la convocatoria del Papa se produjo pocos días después de que el Defensor del Pueblo hiciese públicas las conclusiones de esta investigación que os comento sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica Española. Se estima que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en la infancia en el ámbito religioso, un porcentaje que, como digo, equivale a unas 440.000 personas. La convocatoria de Francisco a los obispos españoles en Roma, aunque es verdad que es extraordinaria, no es única, ni mucho menos. La última vez que sucedió algo parecido fue en 2018, no sé si lo recordaréis, cuando Francisco convocó a los obispos chilenos y terminó provocando la dimisión de toda la cúpula. El Papa les convocó al Vaticano después del escándalo de abusos y encubrimientos que provocó la gran onda expansiva que terminó dando un vuelco a la política de la Santa Sede en este asunto. El Papa tenía entonces en mente
efectivamente una gran limpieza en el episcopado chileno y comenzó a coger forma con aquella visita. Y después de los encuentros privados que mantuvo el pontífice los 3 últimos días con los obispos del país sudamericano en el Vaticano, para depurar responsabilidades, llegó finalmente el anuncio. Como medida inmediata, todos los obispos del episcopado chileno presentaron su renuncia en bloque y pusieron sus cargos a disposición de Francisco para que, y cito, libremente decida con respecto a cada uno. Todos presentaron su dimisión y sería muy deseable que esta vez sucediera lo mismo, porque si la Iglesia española no se renueva, se transformará en un fundamentalismo antidemocrático, si es que no lo es ya en cierto sentido, salvo honrosas excepciones parroquiales, como por ejemplo Entrevías, la Cañada Real Galiana o Nuestra Señora de la Guía. Las reformas de Francisco luchan para que el cristianismo vuelva a asociarse con la paz, la fraternidad, la justicia y la esperanza, pero muchos obispos, especialmente los españoles, añoran una iglesia con poder e impunidad. Los obispos españoles, además, han tenido que decidir en la asamblea plenaria la semana pasada sobre el futuro del informe que encargaron ellos mismos sobre la cuestión de los abusos al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Paradójicamente, del 13 al 24 de este mes ha sido la Semana por los Derechos de la Infancia. Pero en el Vaticano nadie se pronuncia oficialmente sobre la cuestión y fuentes cercanas a la investigación de los abusos señalan que se ha seguido con cierta distancia lo sucedido en España en los últimos días, ¿no? Primero, esta investigación encargada por la propia Conferencia Episcopal más el informe del Defensor del Pueblo, pues todo este escándalo se ha seguido con cierta distancia, puesto que la Santa Sede se encontraba inmersa en la clausura del sínodo. La realidad, sin embargo, es que resulta sorprendente que la Conferencia Episcopal al completo, con casi 80 obispos en activo, sea citada en Roma, especialmente si se tiene en cuenta que la cúpula de los prelados ya fue convocada en enero de 2022 a una visita de las que se conocen como ad limina. Es el viaje que cada 5 años el episcopado de cada país realiza para encontrarse con el Papa. Entonces, la próxima no debería haber sido hasta 2027. Entonces, sobre la mesa se encuentra ahora, además, también la elección el año que viene del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Entonces, claro, hay temas muy candentes. Los seminarios, el problema de extremismo y de, digamos, una tendencia antidemocrática en los seminarios españoles y en la Iglesia española en general, el tema de los abusos y ahora el nuevo liderazgo de la Conferencia Episcopal Española. La presencia del Papa no está confirmada de momento en la reunión, aunque, dado el carácter numeroso e importantísimo de la cita, parece bastante probable que el pontífice participe en el encuentro. Pero ya veremos cómo acaba todo esto.